No sé si pueden ver, digamos. Podríamos ir analizando un poco, viendo poquito una planilla, porque a ustedes les gusta la parte práctica. A ver, vamos a ir viendo, o sea, yo les recomiendo, jóvenes, a todos ustedes, que con lo que hemos visto y hemos avanzado hasta el momento, ustedes puedan hacerse una planillita, ¿sí? ¿Qué libros tienen para hacerse una planilla? O sea, porque todas las ecuaciones que hemos visto, todo el marco teórico que hemos visto, ahorita voy a ponerles acá, por ejemplo. A ver, bueno, primero, no sé si me escuchan, si me pueden escuchar. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ¿qué? Buen día. Buenos días. Sí, se escucha. Ya, entonces, como les iba diciendo, todo lo que hemos avanzado hasta ahora, con todo lo que hemos visto, con la presentación, la bibliografía que ustedes tienen, incluso el libro no sé si, bueno, en realidad les he dado en bibliografía lo que es el Guido Capra, ¿no? El diseño de alcantarillado sanitario, y tienen un librito que se llama el Guido Capra, que lo utilizan en la ciudad de La Paz, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de La Paz tiene muchos conceptos. Bueno, a ver, yo les voy a contar un poquito la historia. Ha llegado una generación de ingenieros que han sido muy buenos en la parte de diseño y que han empezado a escribir. Y hay otros que solamente se han dedicado a la parte de hacer consultorías y hacer los diseños de todo Bolivia, digamos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, tenemos al Guido Capra, que ha hecho la parte de Sanitaria 2, alcantarillado sanitario, ¿no? En base a su libro del Guido Capra, básicamente está todo lo que es esta planillita, por ejemplo, que estamos viendo. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, nosotros veíamos el libro del Guido Capra y lo hemos asimilado de esa manera, ¿no? Mi profesor ha sido el ingeniero Juan Carlos Rocha, entonces hemos tenido esa oportunidad de verlo en el libro del Guido Capra, ¿no? Que era nuestro libro de cabecera para hidráulica, para sanitaria 2, ¿no? Pero uno va avanzando con la lectura y demás, y vas viendo que, por ejemplo, el manual de hidráulica del profesor Acevedo Neta. Bueno, ¿de dónde ha sacado todo esto Guido Capra? De lo que nos llegaban profesionales de forma internacional, ¿no? Con el Banco Mundial, con el CEPIS, lo teníamos acá en Bolivia al profesor Acevedo Neto. Entonces, si uno agarra y se fija la bibliografía, tanto en Colombia, Paraguay, o sea, quienes han innovado ha sido el CEPIS se llama, ¿no? Y el CEPIS lo tenía a la cabeza también al que es el doctor Acevedo Neto. Y el Acevedo Neto ha sido presidente de AIDIS, de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, como ABIS, ¿no? A nivel internacional. Entonces, se ha tenido muy buenos ingenieros sanitarios en esa época. Ahora, por ejemplo, ya no encuentro, digamos, de ese calibre. Guido Capra todavía sigue en La Paz, ha sido ministro, ¿no? Aquí en Cochabamba lo teníamos a Juanito Sáenz, que ya ha fallecido, digamos, ¿no? Otro de esa generación antigua es el ingeniero Armando Escalera, que también nos ha dejado, digamos, ¿no? Entonces, ahorita creo que el ingeniero Severo Vega, que es el que ha diseñado las plantas de tratamiento en Cochabamba. El único que nos queda, creo, bastión es el ingeniero César Vaca, digamos, ¿no? En la parte de Cochabamba, ¿no? En La Paz todavía está el ingeniero Díaz, que se ha ido más hacia instalaciones domiciliarias, como, digamos, yo más me tiro a instalaciones. El ingeniero Guido Capra, que todavía sigue vivo, ¿no? Entonces, ustedes tienen harta bibliografía para revisar. Entonces, yo la única manera que les puedo decir,
para que ustedes puedan estudiar, es háganse una planillita, ¿sí? Y vamos a ir colocando todo esto que estamos viendo acá, todas estas formulitas, que es la parte hidráulica, digamos, ¿no? Manning, tienen Chesí, que hablamos, esta parte de acá, esto, ¿no? La fórmula de Manning en sección tubería llena, sus tirantes, todo esto usted puede hacerlo tranquilamente en una planillita Excel, ¿no ve? Entonces aquí, por ejemplo, entramos con parámetros, población, ¿no? Después de la población tenemos qué coeficiente de punta vamos a tener, si el coeficiente varía, ¿no? De poblaciones de 1 a 10.000 habitantes. Entonces, todo esto, jovencitos, ustedes tienen que colocarse, pueden hacerse una planillita en Excel para ayudarles, digamos, ¿no? A un primer prediseño, o pueden hacerlo en el MatCat, digamos, ¿no? Para un mejor entendimiento, ¿ya? Entonces, ustedes son libres de hacer esa planilla, ¿no? Si yo les muestro una planilla y les paso la planilla, o sea, mucho no van a aprender, digamos, ¿no? La idea es que ustedes, miren, por ejemplo, yo les voy a presentar ahí la planilla. Entonces, la idea es que ustedes agarren y trabajen con esta planilla, ¿sí? No sé si están de acuerdo, o sea, con una planilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser sus datos de ustedes, digamos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, a ver, un ejemplito, ¿cuáles son los datos que usted debería de tener? A ver, yo los voy a poner acá. Mira. Primero, para un ejemplo, para cualquier ejemplo, tú tienes que tener una población, ¿no? Porque esto es lo que se les va a dar, ¿no? Si vas a utilizar Manning, te tengo que dar el N de Manning, que es 0.013, ¿no? Esto igual te indica la norma. Te tengo que dar un índice de crecimiento, te tengo que dar un periodo de retorno, te tengo que dar una dotación, ¿no? Ustedes pueden entrar a la norma, ya les he dicho que la dotación no solamente es sacar de la norma, sino encontrar de dónde se genera el concepto de la dotación, porque si uno hace un mal cálculo en la dotación, todo su diseño va a estar errado, ¿ya? Tienes la densidad poblacional, es otro dato, tienes un coeficiente de punta, ¿sí? O sea, podríamos irlo viendo, el coeficiente de punta, tienes dotaciones comerciales, porque hemos visto que el caudal está en función de conexiones, de diferentes conexiones, ¿no? O sea, tienes una dotación comercial, si hay instituciones públicas, podríamos colocar una dotación pública, una dotación industrial. Estos datos ustedes pueden sacar del RENISDA, del Reglamento Nacional de Ingeniería Sanitaria. Sí, ahorita yo les estoy mostrando a grosso modo qué es lo que tienes que tener, digamos, en la planilla, ¿ya? Coeficiente de retorno, fíjate, aquí por ejemplo alguien me decía, el ingeniero ha dicho del 60 al 80, ¿no? O sea, puedes poner, tienes que tener un dato, aquí le estoy poniendo, bueno, acá se le puso 75%, listo. Tienes un coeficiente de infiltración, ¿no? Entonces, con todos estos datitos, ya podemos ir a llenar una planilla, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos en una planilla? A ver, vamos a ir viendo, vamos a ir sorteando acá lo que es, lo que hemos visto. A ver. Acá, no, a ver, acá no está. Acá, por ejemplo, podríamos ir viendo, fíjate, tú tienes, esto es un sistema, ¿no? Esto es un plano, o sea, es el trazo del que ustedes van a tener, digamos. A ver, voy a ver si tengo algún otro más pequeño, algún otro que estaría. No tenemos otrito que... Ya, ahí nomás. A ver, veamos en este sector. Tú tienes aquí una cámara de arranque y va a ir hacia aquel lado.
o esta de acá, por ejemplo. Acá tienes la A1 que va a ir a la A2. ¿No? Estamos viendo tramos, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver en esto, jóvenes, es la identificación, ¿sí? Vamos a ir viendo la identificación de lo que son, de lo que es, cómo va, ¿no? O sea, arrancamos en la A1 y va a ir hacia la A2, hacia la cámara 1, 2. Este es un tramo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros en una planillita que nos da, ¿no? El número de filas, y en esta se tiene que encontrar una columna de ubicación, por ejemplo, ¿no? Acá. Entonces vamos a mostrarles acá un ejemplito. A ver, acá estamos viendo todo lo que tenemos que tener de dato, ¿sí? Lo que ya habíamos visto en la planilla de Word, ¿no? O sea, que tenemos que dar de dato, coeficiente K1, coeficiente K2, el coeficiente de punta, la población, ¿está? Estamos viendo una población, y acá, por ejemplo, ya tenemos una formulita, ¿no? Está calculando una población futura por el método geométrico, digamos, ¿no? Ahí está. No sé si pueden ver hasta acá, jóvenes, a ver. ¿Alguna duda hasta acá, por favor, para que podamos hacerlo con ustedes con calmita? ¿Está claro, jóvencitos? ¿Hasta acá? Sí, sí, todo claro. Sí. Ya, en cuanto tengan alguna duda, por favor me dicen que pare y puedo repetir. Ingeniero, Dime. para el cálculo de población futura, entonces vamos a utilizar, ¿cómo se llama? El método geométrico, ¿verdad? A ver, un ratito, no te escucho bien. Un poquito más fuerte, por favor, Roberto. Para el cálculo de población futura vamos a proyectar con el método geométrico, ¿verdad? O podemos también utilizar el exponencial. A ver, nuevamente. Lo que tenemos que ver, jóvenes, esto es un ejemplo, no es que tienes que colocar estos datos, o sea, es un ejemplo nada más. Aquí les estoy indicando de que aquí la población futura han utilizado por el método geométrico. Seguramente si tu población es mayor a 100.000 habitantes o tu criterio ingenieril hace que tú puedas ver que la población crece o es parte de una zona urbana que está en desarrollo creciente, tú podrías colocar acá incluso proyectar la población futura por el método de la curva logística, digamos, ¿no? O sea, tienes varios métodos. Solamente se te está dando una opción. Por ejemplo, en el coeficiente de punta también, mira, aquí, por ejemplo, dice varía de 60 a 80, aquí estamos poniendo 75. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, eso es lo que tenemos que ir analizando un poco en esta planilla. O sea, le estoy diciendo, por ejemplo, para vos, Roberto, tú puedes hacerte aquí dos casillas, una casilla, dos casillas, tres columnas. Acá, por ejemplo, podría decir ya, por el método exponencial, por el método aritmético, por el método de la curva logística, por el método de Wappausa. Y vas así mirando qué población es, ¿no? O sea, solamente esto es una referencia, no es que van a utilizar todo el tiempo el método, la población por el método geométrico. ¿Está bien? ¿Está claro, Roberto? Queda claro, ingeniero, gracias. Ya. Por eso, aquí, por ejemplo, puedes poner 25 años, ¿no? O sea, solamente son parámetros que estamos llenando por llenar, ¿ya? Que ya habíamos visto, ¿no? Les he dicho, tenemos que darnos. ¿Qué otro dato teníamos? La densidad. Fíjate, tienes una densidad poblacional, que básicamente me ha salido. ¿Cómo va a ser la densidad? Tienes la población y tienes el área, 4.9 hectáreas, ¿sí? Entonces, esto también tenemos que analizar, ¿sí?
Tienes ahí las 4.9 hectáreas. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que ver acá? A ver, vamos a ver. Entonces, después de eso, jóvenes, necesitamos analizar los otros parámetros, ¿no? Tenemos la dotación, que es de acuerdo a la tabla 3.4 para zona de valles. Estamos adoptando la 90, pero, como les digo, esto también tiene que justificar coeficiente de retorno y caudal por malos empotramientos, que dice del 5 al 10%, estamos asumiendo 8. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos el coeficiente de infiltración, 0.5, coeficiente de Manning, peso del agua y la cama de arena. Esto es para que directamente calcules volumen de excavación, ¿ya? ¿Qué más vamos a poner? Dotación comercial, ¿sí? Dotación en instituciones públicas, estamos dando, dotación industrial y la gravedad, que esto nos va a servir. ¿La gravedad para qué nos va a servir, jóvenes? ¿En qué formulita hemos visto gravedad? A ver, ¿quién me puede decir? Me parece que es en la fórmula de Chesinge. A ver, otro alumno o alumna. A ver, jóvenes, otro más. A ver, en la fuerza atractiva, es muy importante, ¿sí? Para la fuerza atractiva. No se olviden que vamos a calcular la fuerza atractiva, eso lo hemos visto en la parte de la teoría. O sea, todo esto ya hemos visto, pero en la presentación que hemos hecho hasta acá, todo ya hemos visto en clase, ¿no? O sea, no me pueden decir que no, toditito esto ya hemos visto, solamente estamos tabulando lo que ya hemos visto. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que ir viendo acá? Ahora vamos a ir viendo, bueno, como les digo, es una planilla cualquiera, me parece muy larga, o sea, me parece muy, por ejemplo, yo no colocaría esta parte de acá, digamos, ¿no? Esta, la casilla 2, 3, 4, no la utilizaría, digamos, ¿no? Pero es una planillita que hemos podido encontrar, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, fíjate, aquí tienes fila 1. ¿No? Bueno, esto podemos por poner, ¿ya? La calle podrías colocar aquí un nombre, ¿sí? Entonces aquí dice de A a B, ¿sí? Podríamos agarrar y mirar, me parece. Ahí está, mira, de A a B, ¿sí? Puede ser esto. La calle sería la calle 1, si yo denomino de esa manera. No sé si se ubican, a ver, aquí estoy con el plano, esta es la calle 1, la calle 2, la calle 5, ya aparece Pacata, ¿no? En Pacates, ¿no? La calle 1, calle 2, calle 3, calle 4, ¿no? Entonces ahí tienen las denominaciones. Esta vendría a ser la calle A, la calle B y la calle C. Entonces, en la planita, primeramente tengo que identificar la ubicación, ¿no? Entonces va a estar en la calle 1 y va a ir de la cámara A a la cámara B. ¿Estamos ahí todos claros? Ahí está, de A a B. Entonces, la cámara agua hasta arriba denominamos cámara 1A.
y la cámara aguas abajo es 1B, porque está sobre la calle. Aquí está. La calle 1 y la calle, esta cámara es la cámara A1 y esta cámara es la cámara B1. Va a ir de A1 hacia B1. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, hasta acá estamos identificando. ¿Alguna consulta? ¿Está bien? ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Sí, Inge. Ya. Después tenemos las longitudes, ¿sí? Aquí tenemos una longitud propia y una longitud tributaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ir bien. A ver, suponiendo que el flujo va a ir de esta manera, a ver, no sé si se ubican, va a venir, a ver, ¿dónde está un colorcito? Ya, bueno, va a ir así, suponiendo, fíjense, va a ir por la calle 1, de A a B, y va a doblarse de B hacia 2. O sea, por la calle B se va a doblar y va a ir de B1 a B2, ¿sí? Estamos torciendo. ¿Está claro, jóvenes? Ahí, a ver, para darle el ejemplo. Entonces, en este tramo de la calle B, tú vas a tener una longitud propia que es 57 punto algo, 58, vamos a redondear, ¿ya? 57.97, 58. Pero su longitud tributaria va a ser esta de 100 metros, porque está viniendo el agua así, y se va a doblar, ¿sí? ¿Esto por qué se dobla? Por las pendientes, ¿no ven? Ya vamos a ir analizando en la parte topográfica. Entonces viene y va a doblar. Entonces su longitud de propia es 57 y su tributaria va a ser 100. Ahora, en este caso de A a B, como es una cámara de arranque, no tiene una longitud tributaria, o sea, población aguas arriba no tiene. ¿Está bien? A ver, jovencitos. ¿Hasta ahí está claro? O no me escuchan ya. A ver, jóvenes. ¿Se escucha, Inge? Ya. Entonces, luego vamos a analizar las áreas, ¿sí? Ahora, ya tenemos acá sus longitudes, ¿ya? Lo que tenemos que ver acá, jóvenes, es lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejercicio, por ejemplo, a ver, vamos a ir viendo. Sus áreas tributarias. Tú ya has sacado aquí áreas, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, tienes ya un valor de área. O sea, en realidad lo que yo necesito es una población, ¿ya? Pero la población la voy a tener indirectamente de acuerdo al área, ¿sí? Al área de aporte. Entonces, acá entra lo que es el área. Ahí tienes. Área 019 y su tributaria, que es lo que vendría aguas arriba, pero como no hay aguas arriba, es 0, acá, estamos arrancando de acá, fíjate, no hay áreas arriba. Nuevamente, si vengo aquí a este caso, su población en el tramo de B a 2, de B1 a B2, en este tramo de acá abajo, yo voy a tener, ¿qué voy a tener ahí? Voy a tener mucho. A ver. ¿Qué voy a tener acá? Si esto sigue el flujo acá, su población propia va a ser de 0.0625 hectáreas, pero más la tributaria que viene aquí arriba sería la 0.19. En este caso, como es arranque, no tiene población aguas arriba, y listo, ahí se acaba. Todo esto necesitamos para encontrar una población, ¿sí? Ahí tenemos
nuevamente. Entonces, lo que son los datos que estamos colocando, ¿no? Buenos días, Inge. Y Tenía una consulta, ¿no? Si podría volver a repetir lo que es el coeficiente de punta de arriba. No he logrado notar muy bien. ¿Cómo? El coeficiente de punta, los datos que tenemos arriba en las casillas, ¿podría volver a explicar de su manera? No me he logrado notar algunas partes. Coeficiente de punta, ¿dónde está? Aquí está el coeficiente de... O sea, como te digo, eso no es vamos a ir bien todo. No es, vamos, o sea, tienes muchas opciones acá, digamos, ¿no? Aquí tienes, ¿no? Tienes el coeficiente K1, K2, el coeficiente de punta, que lo vamos a identificar con C. Pero el coeficiente de punta tiene varias variaciones, ¿no ven? Aquí. Y esto ya lo hemos visto en clase. Wow, tengo que ir hacia arriba ahora. Aquí están las poblaciones. Aquí está el coeficiente de punta. Bueno, entonces hemos visto la anterior clase, ¿no? Aquí tienes el coeficiente de punta de Harvard, que varía de 1 a 100.000 habitantes, el de Puppet, el de Flores, que se estima en función al número de habitantes, y tienes todo esto, ¿no? Entonces, tienes estas opciones para utilizar el coeficiente de punta, ¿sí? Todo esto tendría que estar en tu planillita Excel, ¿no? Primero tienes un coeficiente de retorno, ¿no? Que va del 60 al 80%. Después tienes los coeficientes de punta, ¿sí? M, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi caudal de diseño? Mi caudal de diseño va a ser, fíjate, tienes el caudal medio, que es población, dotación, por el coeficiente de retorno, que varía del 60 al 80%. Ahora, esto no es el caudal de diseño. El caudal de diseño va a ser el caudal máximo horario. El caudal máximo horario es el valor de M, el coeficiente de punta, por el caudal medio, por este, ¿no? Entonces, puede que en algún caso este coeficiente de punta sea la opción A, B, C, D, I, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar y tener en algún momento una de estas opciones. Eso es lo que tú tienes que colocar en tu planilla. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya, como os digo nuevamente, todos los datos, toda la parte teórica, ustedes lo tienen porque hemos avanzado. No es que no hemos avanzado y demás, ¿no? Entonces tienes, vamos con... Ahora, lo que nos interesa son las poblaciones. Entonces, la población, como es la densidad, la densidad va a estar en habitantes hectáreas. Tú multiplicas esa densidad por las hectáreas y listo, vas a tener una población, ¿no? Una población. Esa población te va a ayudar en todos los casos a poder determinar el caudal, porque es lo que queremos. Al final, nosotros como ingenieros queremos ver el caudal, ¿no? Y tienes la población sacado, tu acumulada, que va a ser la sumatoria del otro lado, y vemos qué coeficiente de punta. Entonces, esto igual tú programas, pues, porque tienes varias opciones, lo que decía tu compañero acá arriba. Acá, todo esto vas a ir programando en tu Excel o en tu MATCAD o en tu calculadora ClassPack, ¿no? En lo que tengas tienes que ir programando esto, digamos, de 1000 a 100.000, ¿no? Aquí de 5.000 a 2.500, entonces vas viendo cuál te recomienda y cuál es mejor, digamos, ¿no? Pero al final ya vamos a ir viendo que esto no repercute mucho, porque te salen caudales bien pequeñitos. Ya con este coeficiente de punta
y con la población, ya podemos encontrar pues, un caudal, ¿no? Población por dotación, por el coeficiente de retorno, dividido entre 86.400, vas a tener un caudal. Pero que al final es un caudal bien, pero bien pequeñito, 0.08. Acá abajo, por ejemplo, 0.039, 0.165, ¿no? Son caudales bien pequeñitos, ¿verdad o no? ¿Cuándo usted define un caudal bien pequeñito? A ver, jóvenes, ¿cuándo podrías tener un caudal razonable? A ver, hacemos esa preguntita. A ver, jóvenes. A ver, está todo claro, ¿no? Bueno, no me responden cuando es un caudal pequeñito. A ver. Nada, a ver. ¿Cuándo podrían decir que es un caudal pequeño? A ver, los que ha pasado conmigo saben, a ver. ¿Cuánto es el caudal de un grifo? De un grifo de agua. A ver. Usted abre la pila y tienes un caudal. ¿Quién me da ese valor? ¿Cuánto es ese valor? ¿Alguien me puede decir? Todos me pueden preguntar. ¿Cuánto, Brian? A ver, no te escucho bien. Para el comedor están pidiendo material para... Hay una nota del proyecto ese del arquitecto. El armónico, el bloque del armónico. A ver, mira, no tengo nada de nada. A ver, Brian, dime que... Nosotros vamos a exponer un programa de navegación Brian, ¿o qué tiene que ser? Brian, enciende la cámara. La historia. En la década de 1900. Brian. ¿Se escucha por lo menos? A ver, ¿se escucha? De navegación terrestre en la... Jóvenes, ¿me escuchan o no? Escucha, Inge. Creo que Brian está en otro lado, ¿no? De las señales emitidas a partir de áreas de estaciones terrestres se convirtieron en señales secundarias de áreas de navegación. Ya lo estamos quitando a Brian, que... Bueno, ya está, ya. Entonces, a ver, ¿qué les digo? Tienen que estar atentos. Por eso la verdad es por eso que no me gusta dar clases virtuales, porque uno al final no sabe a quién está dando. Tal vez no estoy dando a nadie. Ahorita están 90 personas y seguramente solamente 30 están atendiendo. Por eso sería mejor volver a las presenciales de una vez, ¿ya? Ya, entonces tenemos acá el coeficiente de punta, vamos a ir viendo el caudal medio. Nadie me ha dicho cuánto es un caudal pequeño, pero un grifo te da 0.1, entonces estos son menos que una pileta, digamos, son caudales muy pequeños, ¿ya? Entonces, fíjate, aquí tienes tus... Ahora, esto nuevamente es de lo que hemos avanzado, por eso un poquito me chocaba cuando me decían, ¿y qué vamos a hacer del proyecto? ¿Y por qué? ¿Y qué es esto? Cuando ya hemos avanzado todo. Fíjate, tienes el caudal máximo horario, K1 por K2, tienes ¿qué? Caudal por conexiones cerradas, del 5 al 10%.
dotación. Entonces tenemos estos datos que ya hemos visto y vamos a ir sumando para el caudal de diseño, ¿verdad? Entonces nada más es lo que vamos a realizar acá en esta planilla. Vamos a colocar esos mismos datos. Aquí está, caudal por infiltración, que es ese valor de infiltración por kilómetro, ¿no? Por kilómetro de tubería, caudal por conexiones erradas, y vamos a tener acá un caudal de diseño que va a ser la sumatoria, ¿no? Vamos a ir viendo, tenemos el caudal medio diario, caudal máximo, que va a ser la multiplicación de dos columnas. El caudal de infiltración es la multiplicación de la columna 9 por el coeficiente de infiltración de la tabla 3.7, que, ¿dónde está nuestra? Aquí arribita tenemos. Dígame. Inge, ¿puede volver a explicar la parte del área tributaria, por favor? Y la longitud tributaria más, Inge. Gracias. Está bien, no hay problema. ¿Dónde estamos? Ahí. A ver, si estoy haciendo el tramo, aquí, a ver, yo voy a ver, si damos el flujo baja de acá, desde A está bajando todo hasta C. Vamos a cambiar de ejemplo, ¿ya? A ver, si estoy yendo de arriba hacia abajo, aquí está arranque. Tenemos el arranque, ¿ya? En el tramo de A a B, ¿cuánto es tu longitud tributaria? La longitud tributaria es la que me va a aportar agua hacia arriba. ¿Cuánto es? A ver, ¿dónde está ese joven que me ha preguntado? ¿Cero, Inge? Cero, cero, no hay pues, no hay nada. ¿Y cuánto es su área tributaria? A ver. El área de aporte sería 0.1875. No, el área tributaria. Cero, Inge, en esa parte. Cero. Listo, aquí está. Hacia arriba tienes cero. No hay ni longitud ni tampoco área. Entonces, cero. Solamente tienes tu longitud propia, que es 100, y también tu área propia, que has dicho que es 0.19. Está muy bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya. Bajamos de B a C. En B a C, si va a ir el flujo hacia abajo, ¿cuál va a ser el área la longitud tributaria del tramo BC? El acumulado, Inge. Tributaria. Lo que va a aportar. ¿Quién es el que le está aportando a BC? A la manzana, la longitud anterior. Sí. Que es AB, ¿no ve? Puede ser 100, puede ser 200, es este. Y lo mismo, el área tributaria, ¿cuánto va a ser? ¿Va a tener o no? Sí. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? Es el anterior, 0.19, ¿verdad? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, eso es, está muy bien. Gracias a ti, Milton, por preguntar, ¿ya? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo no hay porque estamos en arranques. Cuando son arranques no hay áreas tributarias, ¿ya? Bueno, aquí estamos en los caudales, ¿ya? Estamos ya en caudales. Hemos retrocedido un poquito, pero vamos a ir bien. Caudal de infiltración, tenemos el caudal de infiltración, acá estábamos viendo caudal de infiltración. ¿Sí? Tenemos el caudal por conexiones erradas también, ¿no? Que habíamos visto que es igual un valor, ¿sí? Que es 0.05 por litro por kilómetro, ¿sí? Entonces, después vamos a ver las... ¿A qué hora es? 10. ¿No era a las 12 de la tarde? No, a las 10. Sí, bueno, a las 10, ¿qué horas? Y hablando de arquitectura con el arquitecto venido, así también dice. Tiene que... Ese asunto de los Sí, tiene que estar Ortiz también, donde en arquitectura. O sea, es Bernardo Bellido y Ortiz. y enfermería el arquitecto Torres. Y Álvaro Toroy. Vamos a ir conmigo. Y
Ya, entonces, alguna consulta hasta acá y ahí vamos a sumar, ¿no? Tenemos el caudal por conexiones erradas y tenemos... Digamos que no hay movilidad, está trabajando todo el día con el camión azul. Pero puedes, te puede llevar a alguien, pues. Quiero ¿Pero para qué quieres ir arriba? hacer relevamiento para el 16. Tengo que ir a ver el Sánchez transformador, todos. Y ahora no sé, pues alguien que al Roger tenías que decirle que te dé... Y si yo lo llevo, Ay, me va loco. Creo que te bloquea con Carlos y que te dé la llave y esto. Ya será la puerta. Ya. Entonces, es lo que tenemos, ¿no, jóvenes? Ya van a disculpar, acá rato me busca, ¿ya? Entonces tenemos conexiones erradas y después tenemos una cantidad comercial, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá, en este tramo, dice número de conexiones comerciales, si es que existe algún tipo de comercio, entonces, o alguna unidad educativa o algo. Para que te acuerdes, se ha implementado esa columnita más. Como les digo, ustedes pueden hacerse su tabla y en esa su tabla directamente pueden colocar acá conexiones comerciales. ¿Listo? ¿Ya? ¿Se acabó? Como ustedes están haciendo su tabla, ustedes comprenden. ¿No? Nuevamente les digo, la mejor forma de estudiar es que ustedes se hagan sus propias tablitas. Y bueno, luego tenemos las otras instituciones públicas, bien, ahí tienes otro valor, 0 puntos, y conexiones industriales. Aquí, por ejemplo, en ese tramo que estamos viendo acá, ejemplo, en este primer tramo, dice que hay todo aquí. Hay una industria, hay un colegio y hay un comercio. Hay 3 acá. Como ese ejemplo, solamente estamos viendo acá, pero dice que en este manzano de Ranca hay todo eso. ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú en la vida real? En vez de estar colocando estos datos, deberías agarrar y pedir el proyecto de instalaciones hidráulicas del edificio comercial. Pedir el proyecto de instalaciones hidráulicas del colegio, ¿no? del instituto público. Y pedir el proyecto de la industria. ¿Por qué? Porque esos proyectos de instalaciones sanitarias, que ustedes se lo van a hacer cuando lleguen al 10º semestre, van a darles estos valores de caudal. Yo, por ejemplo, les digo, bueno, tengo un comercio que tiene 50 unidades de descarga hidráulica. Yo tengo un colegio que te va a botar 200 unidades de descarga hidráulica. Yo tengo una industria que te va a botar 500 unidades de descarga hidráulica. Entonces yo transformo en caudales y tengo estos valores. Y después de eso la sumatoria va a ser el caudal de diseño. ¿Está bien? Eso hacemos acá, es una simple sumatoria. Fíjate, sumo de esto, más sumatoria de esto, más sumatoria de aquello, y tengo mi caudal, ¿no? Entonces, estamos ahí, pucha, aquí. Estamos con el caudal y tenemos el caudal acumulado, que va a ser la sumatoria de esos caudales diferentes, o sea, caudales especiales, que ya les he dicho nuevamente, les puedo preguntar en una pregunta, es decir, ¿cómo calculas esos caudales? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? De un caudal de colegio, ¿cómo calcularías? De una industria, a ver, Milton, ¿cómo calcularías? De un colegio, de una industria. A ver, Milton, repetí lo que he dicho, pues. De acuerdo al número de estudiantes, ingeniero. No, a ver, no me están atendiendo. Lo que ustedes tendrían que hacer es pedir el proyecto de instalaciones sanitarias, eso les estoy diciendo, tanto del colegio, de la industria o del comercio. Por eso llevan la materia de instalaciones domiciliarias en 10º semestre. Ustedes hacen los proyectos de los edificios. Y en su proyecto del edificio tienes como resultado una unidad de descarga hidráulica. Esa unidad de descarga hidráulica es un caudal. Ese caudal es el que tienes que colocar en esta parte. Acá, caudales industriales, acá en esta parte de acá. Aquí, caudales
por comercio, caudales de instituciones públicas o caudal industrial. Fíjate, no vas a poner así, bueno, esto es a grosso modo, ¿no? De acuerdo a lo que te da la tablita, pero en la vida real tú tienes estos valores y tienes que pedir. ¿Está claro? Milton. Sí. ¿Ya? Entonces ya, para todos, ¿no? Para Miguel, les voy a preguntar esto en el examen seguramente. Me responden mal, les voy a poner 0, lamentablemente, porque les estoy explicando, ¿no? Les estoy diciendo en clase, ¿ya? Ahora fíjense, el caudal acumulado es 0.53, a pesar que yo le estoy dando industria, institución pública y también le estoy dando comercio. Me sale un caudal pequeño. Nosotros podemos indicar que el caudal, que es un caudal que es, cuando tú haces la descarga de un inodoro, se ha forado y dice que es 1.5. Entonces aquí tienes un caudal mínimo, que es 1.5 litros segundo. Entonces, fíjate, tanta cosa has hecho acá, que al final si es menos de 1.5, tú asumes 1.5. ¿Está claro? Esto significa que este 0.53 no ha llegado a la descarga de un inodoro. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, ¿no? No ha llegado a la descarga de un inodoro, entonces por lo tanto hago mi diseño con un inodoro. Es como cuando hacíamos diseños de redes de agua potable. Cuando no llegaba a 0.10, que es un grifo de agua, yo les decía, tienen que hacer su diseño por el número de piletas, porque por cada pileta es 0.10 y vas a tener unos caudales reales. Porque si tú diseñas con los caudales que te salen población por dotación cuando son pequeños, te van a salir proyectos chistosos, demasiado chistosos, o sea, diámetros pequeñísimos, o sea, que no funcionan en la vida real. Lamentablemente en la red, en los sistemas de agua potable, no hay como en el alcantarillado un caudal mínimo. Debería haber. Pienso que ese debería ser un aporte para las futuras ediciones de la norma, ¿sí? Entonces tienes el caudal 1.5 y hasta aquí es la parte de caudal, ¿sí? Cuando te sale un mayor caudal, seguramente, aquí por ejemplo es 1.83, es porque hay más población. Entonces ahí ya has superado el 1.5, asumes 1.83. Ahora, con este caudal ya puedes entrar a la parte hidráulica que hemos visto, ¿no? Tienes ahí la ecuación de Mann y la ecuación de Chessy, tienes también que la tubería no está yendo a tubo lleno, tienes unas relaciones hidráulicas y eso es lo que básicamente vamos a colocar. ¿A partir de qué? Si tú te acuerdas la ecuación de Mann, a ver, acá lo que ya habíamos visto, como les digo, todo esto ya hemos visto. Acá tienes una pendiente, es pendiente. Y para que tú puedas tener el valor de la pendiente, jóvenes, ustedes tienen que tener lo siguiente. Tienen que tener, pues entonces, cota, terreno, aguas arriba y cota, terreno, aguas abajo, ¿sí? Aquí la cota, por ejemplo, es 2601. Aquí 2600.5. Entonces, quiere decir que en el tramo de A a B ha bajado 0,50 centímetros. Eso me genera una pendiente. ¿Saben? Una pendiente natural del terreno, que yo podría asumir como pendiente también de la tubería, si quiero mantener una excavación constante de 1.20 o 1.25. ¿Se comprende hasta ahí, jóvenes? Para que siga avanzando. O sea, tienen que comprender ahorita la parte teórica, o sea, la parte conceptual. Esta es parte conceptual para poder hacer su planilla. No es agarrar y pones aquí como loco, cota arriba, cota abajo, y no. Jóvenes, estamos agarrando y estamos pensando y viendo de dónde vamos a sacar la pendiente, porque es un dato que yo necesito en mi ecuación. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Sí? Milton. ¿Podría volver a explicar, ingeniero, la parte de asumir las cotas, la profundidad y para allá la pendiente? A ver, nuevamente. Tienes que empezar de eso. A ver, como les digo, no es teoría ni
yo me enojo bastante cuando quieren aprenderse de memoria algo. No es memoria. El ingeniero que es bueno es aquel que sabe dónde están las cosas, no el que se sabe todo de memoria. Eso para mí no es un buen ingeniero. Entonces, usted tiene que agarrar y comprender el concepto. Yo, a partir que tengo un caudal, aquí como dato, porque estas ecuaciones hemos visto y están en su libro, tenemos ecuaciones. Hola. 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 Hola, Alex. Dime. Ajá. Ya. Ya. Ya, ¿sabes? Ahorita eso está con este Javier Solís, Javier Flores, ¿no? Que es tiro al aire, digamos, ¿no? Por eso que se ha trancado y ayer no se había pedido permiso de salida particular. Claro. Ya, a ver, ahorita te lo... Ya, chao. Un ratito, por favor, ¿eh? Esperen un ratito. A ver, joven, escucha, van a disculpar, escucha, a mí me tienen sin vida aquí. A ver, ¿en qué estábamos? A ver, Milton, a ver, ¿qué me has preguntado? ¿Qué me estaban indicando? A ver, por favor. La parte de cotas, ingeniero, estábamos hablando y las pendientes. Ya, las cotas, las pendientes, ya. Por eso, a ver, nuevamente. Lo que tenemos que entender, jóvenes, es que tú tienes un caudal. Eso primero tienes que meter a la cabeza. Yo tengo un caudal. Ya hemos encontrado que es 1.5 porque el caudal es muy pequeño. Ya, 1.5. Entonces, yo tengo que mirar con qué ecuaciones voy a calcular. Y en todas las ecuaciones que yo tengo, un dato que es muy importante, de acuerdo a lo que ustedes han llevado en hidráulica 2, es la pendiente, ¿no? ¿Por qué? Porque como esto va a ir no a tubo lleno, no va a ir a presión, entonces la pendiente va a jugar un papel muy importante en lo que es la ingeniería sanitaria 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo encuentro una pendiente? Entonces, yo tengo acá, aquí está. Tengo acá la tubería, tengo cotas, aguas arriba, aguas abajo. Aquí yo tengo una pendiente natural del terreno que podría tener acá la diferencia de esta cota aguas arriba con esta cota dividido entre su longitud. Yo tengo automáticamente la pendiente natural del terreno. Si yo quisiera mantener una altura constante, esto es simple geometría, entonces lo que tengo que hacer es mantener la pendiente natural del terreno. Entonces verifico con la pendiente natural del terreno cómo va la hidráulica en la tubería con las fórmulas anteriores, con estas de acá, con todo esto de acá, cómo me va a ir. Y si me cumple, puedo mantener esa pendiente natural del terreno, que es algo óptimo, digamos, algo bueno, siempre y cuando vea de forma global toda la parte topográfica. O sea, aquí en Sanitaria 2, lo más importante es la topografía. Si usted puede interpretar toda la topografía, va a poder hacer un buen trabajo. Ayer les comento, cuando hemos construido todo lo que es la zona sur del alcantarillado sanitario, Valle Hermoso, lo que es Jaime Sudáñez, Villa Venezuela, Exaltación, Campo Ferial, cuando hicieron el diseño no lo han hecho bien, entonces yo he tenido que agarrar y revertir las pendientes en los tramos, ¿no? Porque me iban al revés. Seguramente no hicieron un buen trabajo topográfico o lo que ocurrió seguramente es que
bueno, no he hecho un buen trabajo topográfico, solamente es la única explicación que puedo indicar en ese proyecto de la zona sur. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He tenido que hacer un relevamiento topográfico nuevamente con los topógrafos de ese mapa. He levantado y nuevamente con las cotas he invertido las direcciones de los flujos, porque si no me iba a colgar. Y ya en una anterior ocasión en el barrio de Colquiri Norte, por ejemplo, a un ingeniero que se ha equivocado en este tema, lo han despedido, digamos, ¿no? O sea, tienes que hacer bien las cosas. Si tú te equivocas, no es como acá, por ejemplo. Milton, si tú das mal tu examen y, bueno, no alcanzas al 51, ¿qué ocurre contigo? ¿Cuál es el resultado? Reprobar, pues sí. Exacto, pero ¿y qué consecuencias puede tener contigo el reprobar? Casi ninguna. ¿Cómo? Pérdida de tiempo, nada más. Un semestre más. ¿No ve? Eso sería reprobar, ¿ya? Pero en la vida real, cuando trabajas, si tú te equivocas, ya no hay pues un semestre más, hijo. Eso es directamente despido. Te despiden. ¿No ve? Ya no te vuelven a contratar nunca más. Entonces, es complicado, jóvenes. Pero tienen que comprender bien esto, ¿no? Entonces, te equivocas y estás en esa situación, ¿no? Entonces, ya, unos 5 minutitos, porque ya tengo que irme a la enfermería, ¿no? Ya. Entonces, para eso es la pendiente y toda esta parte, que es la parte que vamos a ir viendo acá. Tenemos una pendiente. ¿Qué? La planilla me la puede firmar. En la planilla. ¿Acá abajo? Sí. Ya. Por favor. Ahí está. Gracias, Cintia. Ya. Entonces, ya teniendo la pendiente, acá vamos a mirar, pero ¿qué vamos a ver? La cota solera, fíjense. La cota solera tenemos que identificar acá, ¿no ve? Porque es lo que va a correr el agua en la cota solera. Y hemos visto que tenemos dos opciones. La primera opción es mantener la pendiente y otra cambiar, ¿sí? En este caso podemos si queremos mantener la altura constante, mantenemos la misma pendiente, la misma altura y vamos a tener una misma pendiente. Ahora, con esa pendiente ya tenemos el valor de S y podemos calcular lo que es todos estos parámetros hidráulicos que ustedes lo van a colocar, ¿sí? Porque primero, si ustedes se fijan acá en la formulita, en las fórmulas que tenemos acá, que hemos visto, tenemos que todo está en función al radio hidráulico. Digamos, aquí es radio hidráulico y tenemos que ir mirando en ese sentido, ¿sí? Entonces vamos a ir llenando todo esto y vamos a obtener primero velocidades. ¿Qué velocidad es la menor? La velocidad menor dice que tiene que ser mayor a 0,6. Aquí cumple, está ok. Después vamos a ir viendo la relación de lo que es el tirante. El tirante estamos bien, entonces estamos ok. Cuando está mayor al 75%, está menor al 75%, estamos ok. Entonces está bien. Vemos sus velocidades y el otro valor que hay que fijarse es la fuerza atractiva, que ya hemos visto en la formulita. Fuerza atractiva tenemos 1.7. Entonces tenía que ser la fuerza atractiva en arranques incluso mayor a 0.65. Pero aquí es mayor a 1, está ok. Cuando tienes una pendiente elevada, la fuerza atractiva siempre te va a cumplir. Y listo, hasta ahí sería todo. Yo les aconsejo que esto realicen en sus casas, hagan su planillita, y con eso ya habríamos concluido. Voy a indicar de que la auxiliar pueda pasar este fin de semana una clasecita con ustedes. ¿Tienen alguna consultita más? Lo quedamos acá nomás jovencitos, ¿ya? ¿Qué pasa, sí? Listo. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, dije.